Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Espero que no sea demasiado tarde ni demasiado temprano, porque nuestra clase es a mediodía más o menos, así que espero que tampoco se estén a último rato viendo el video. Bien, de todos modos, vamos a comenzar con este video. El motivo de que estamos haciendo este es el siguiente. Primero que nada, usualmente el tiempo que tenemos para nuestras clases suele ser reducido y terminamos más que nada perdiendo mucho tiempo para explicar el tema, cosa que podríamos hacerlo de esta manera con un video, así que espero que sea una mejor idea. Vamos a evaluarlo de todos modos y durante las clases poder hacer más que otra cosa preguntas bien acerca de este tema, así que les voy a pedir que saquen preguntas de todo lo que vamos a hablar y las traigan para la clase porque es lo que vamos a utilizar durante esos 40 minutos. Bien, vamos comenzando entonces ya nomás y hoy vamos a hablar justamente, como pueden ver aquí en nuestra presentación, sobre la consolidación de la soberanía nacional boliviana, es decir, los primeros años de vida de Bolivia, pero obviamente tenemos que para eso analizar un poquito algunas temáticas. Vamos a hablar hoy primero sobre la fundación de Bolivia, luego vamos a hablar sobre los presidentes de este periodo, qué conflictos bélicos hemos atravesado durante el periodo de la consolidación nacional, las leyes y constituciones más importantes de la época, y hablaremos un poco sobre las características económicas, sociales y culturales que tenía nuestra nación durante este periodo para hacernos una mejor idea de cómo se vivía en esa época. Entonces vamos entrando ya en materia, hablemos un poquito sobre la fundación de Bolivia. Ya pasó la guerra de independencia, ¿verdad? Con todos sus movimientos y una de las últimas batallas que se libra es justamente la batalla de Ayacucho, bien, en 1824, un 9 de diciembre. Ahora, los ejércitos realistas después de esta batalla van a quedar prácticamente derrotados, pero van a quedar unos cuantos, especialmente en regiones como el Alto Perú. Más o menos en febrero de 1825, Antonio José de Sucre, que era el que estaba comandando las tropas que estaban en Perú, cruza el paso del Desaguadero, bien, accediendo a lo que actualmente es nuestro territorio. Y en ese viaje se entrevista con Casimiro Olañeta, un criollo que vivía aquí en Bolivia, bien, y que era uno de los principales promotores de lo que es la causa de independencia. Olañeta va con una idea, bien, expresarle a Sucre que las provincias bolivianas deseaban decidir su destino de forma autónoma, es decir, que no esperaban que ni Sucre ni Bolívar fueran los que decidieran qué es lo que iba a pasar con este territorio. En abril, Pedro de Olañeta, que era el tío de este señor, Casimiro Olañeta, bien, va a estar comandando al último de los ejércitos realistas que había aquí en el Alto Perú, bien, y va a enfrentarse a Carlos Medinaceli durante la batalla de Tuxtla. Ahora, Carlos Medinaceli no era alguien que estaba desde el principio con la causa independentista, de hecho era parte del ejército de Pedro de Olañeta. El problema fue que se reveló a él después de hablar con Antonio José de Sucre. Aquí tenemos una pequeña viñeta que nos muestra cómo fue un poquito la charla entre Sucre y Medinaceli para después negarle la ayuda y técnicamente presentarle batalla hasta derrotar a Pedro de Olañeta. Bien. Ahora, una vez derrotado este ejército, ya podemos decir que no hay presencia realista en lo que es el territorio de el Alto Perú o la audiencia de Charcas. Bien, ahora el 10 de abril de 1825 se convoca a los representantes de las 48 provincias de este territorio para reunirse en Oruro, bien, en la ciudad de Oruro, que en ese entonces era parte de la intendencia de Cochabamba, para deliberar el destino de Bolivia, es decir, qué iba a pasar. Lamentablemente, la reunión se posterga por varios problemas, en especial porque todavía se estaba justamente acabando con los resabios del ejército de Olañeta. Se posterga hasta julio y se traslada la sede a lo que sería Charcas, o lo que ahora es Sucre, bien que en ese momento se llamaba Chuquisaca. Instalada la asamblea ya en julio, lo que se tenía que debatir es qué iba a pasar con estas provincias que correspondían a la audiencia de Charcas. Bien, aquí tenemos una imagen justamente de cómo habrían sido las asambleas en Sucre. Justamente aquí se ve la sala donde se habrían producido estas reuniones de deliberación.
Finalmente, para el 6 de agosto, bien, bueno, para agosto ya se hace una deliberación final, es decir, se pregunta a todos los representantes de cada una de estas provincias qué es lo que va a pasar. Y habían tres opciones, bien, esto ya desde hace mucho, tal vez ustedes lo han escuchado. Bien, las opciones eran unirse al Perú, ¿por qué? Porque antes éramos parte del virreinato del Perú y tenemos ciertos nexos culturales con ellos. Unirse a la Argentina, bien, ¿por qué? Porque éramos parte, como audiencia de Charcas, a finales del siglo XVIII, éramos parte del virreinato del Río de la Plata y por lo tanto nuestro territorio técnicamente habría correspondido, como podemos ver en este mapa, a las provincias de justamente el virreinato del Río de la Plata. O finalmente convertirnos en un país independiente, tener un gobierno independiente. La votación fue simple, bien, para unirse al Perú 2 votos, para unirse a la Argentina 0 votos y para convertirse en un gobierno independiente 45 votos y una abstención. Por lo tanto, la mayoría apoyó justamente el crear un nuevo gobierno y esto es lo que va a suceder entonces. Este es el momento en el cual Bolivia se crea. Antes de esta fecha, Bolivia no existía. Bien, no se puede hablar de Bolivia antes de este 6 de agosto. Que el 6 de agosto es cuando se firma esta acta, bien, que declaraba la independencia de Bolivia. Se van a firmar 5 copias de esta acta para enviarla justamente a las 5 principales intendencias que conformaban nuestro territorio en ese entonces. Bien, una, por ejemplo, la podemos ver en el Museo de Historia Militar que está aquí en la ciudad de La Paz. Así que ahí ya tienen, por ejemplo, una de las copias para poder ya verla uno de estos días. Vamos a hablar entonces ahora que ya hemos hablado de cómo se fundó Bolivia. Vamos a hablar primero de qué presidentes estuvieron en este periodo. Es una de las cosas más comunes que se habla, ¿verdad? ¿Qué presidentes estuvieron gobernando en esa época? Entonces, vamos primero. Simón Bolívar fue el primero. Fue nombrado primer presidente, bien, aunque su gobierno solo duró entre agosto y diciembre de 1825, una época en la que Bolívar hizo un corto viaje por todo el territorio nacional, bueno, el que hasta entonces había sido explorado y donde había más ciudades, para dejar algunas obras, dejar algunas leyes, hablar un poco con los representantes políticos. Eso fue todo básicamente lo que hizo Simón Bolívar durante ese viaje. Dejó algunos actos que vamos a ver más adelante. Antonio José de Sucre es el segundo presidente. Será Bolívar quien le entrega el mando justamente a finales de 1825 para que él empiece a gobernar desde 1826 y hasta 1828. Ahora, ¿por qué solo 2 años? Bueno, la razón es simple. Muchas de las reformas que él hizo molestaron tanto al clero como a los militares y criollos de la época. En 1828 él fue víctima de un atentado, bien, y después de un motín, fue presionado por el Congreso para que presente su renuncia, a lo cual accedió y se retiró del mandato. Una vez que Antonio José de Sucre renuncia, ingresan José María Pérez de Urinea, que va a quedar como interino hasta que se da una nueva elección en la cual se elige a Andrés de Santa Cruz, pero todavía no vamos a hablar de él. ¿Por qué? Porque antes de eso, Santa Cruz estaba viviendo en Chile, por lo tanto, tenían que esperar hasta que regresara de Chile, era un viaje un poquito largo y por lo tanto, mientras tanto, José Miguel de Velasco se quedaba como interino en lo que Santa Cruz regresaba. Pedro Blanco va a aprovechar justamente ese interín para intentar usurpar la presidencia. Lamentablemente falló y lo juzgaron y murió por traición. Las penas en ese tiempo no se iban con pequeñas, muerte muy probablemente. Andrés de Santa Cruz va a gobernar entre 1829 y 1839. Una vez sofocada la rebelión de Pedro Blanco, Andrés de Santa Cruz llega y va a empezar a gobernar. Su gobierno fue uno de los más largos, bien, de la historia de Bolivia, fíjense, 10 años por lo menos, bien. Y va a destacar justamente por la creación de la Confederación Perú-Boliviana, una de las entidades más poderosas de Sudamérica, que va a iniciar en 1836 y va a terminar en 1839. Esto debido a que hubo una guerra justamente
contra Chile, que va a ser ganada por los chilenos, y va a desarmar la Confederación. Pero ojo, no es solo los chilenos los que estaban en contra de la Confederación Boliviana, sino que había también oposición interna. Vamos a ver eso un poquito más adelante. José Miguel de Velasco va a completar el periodo que le quedaba a Santa Cruz hasta 1841, cuando se va a dar una nueva elección. Sebastián Agreda, ¿con qué propósitos? Le quita el poder en ese mismo año y va a tener que entregarlo finalmente de forma constitucional a Mariano Enrique Calvo. Bien, ya podemos ver desde estas épocas que había mucha inestabilidad, bien, constantes golpes de estado, constantes, tramas por debajo para intentar usurpar la presidencia, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando Mariano Enrique Calvo tendría que haber estado asumiendo la presidencia, el problema fue que llegó la invasión peruana de 1841, la cual es repelida por José Balivián, es decir, José Balivián detiene esa invasión. Y justamente gracias a esa hazaña es que es básicamente puesto como nuevo presidente hasta 1847. Entonces estos van a ser los principales presidentes de la época, 4 que van a recordar muy fácilmente seguro: Bolívar, Sucre, Andrés de Santa Cruz y Balivián. Pero no olvidarnos de los que han estado en medio y que han hecho tal vez esta historia de sucesiones mucho más interesante. Entre los nombres que se repiten, por ejemplo, José Miguel de Velasco, que va a aparecer 2 veces y a futuro va a volver a aparecer, se los puedo prometer. Hablemos ahora de los conflictos bélicos de la época. Bien, muy poco se conoce en las escuelas de estos conflictos de esta época. Bien, es hora un poquito de analizarlos nuevamente, porque esta es una de las épocas más convulsas en cuanto a guerras en Bolivia. Hablemos primero de la Guerra de la Independencia, que es la que va a dar origen, obviamente, a Bolivia. Bien, ya hablamos de ella en el anterior tema, pero no está de más recalcar que esta se cuenta como una victoria para lo que es el Estado boliviano, porque a partir de ella es que se crea nuestro Estado. Pero en 1825 también va a llegar lo que es la invasión brasileña a Chiquitos, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Básicamente los gobernantes de Brasil van a decidir invadir justamente esta región que está más o menos en el oriente de nuestro país, ¿verdad? Ahora, esta invasión que va a ser planificada va a ser respondida de forma muy tajante por Antonio José de Sucre. Aquí podemos ver una pequeña viñeta de Historietas de Bolivia, que nos muestra un poquito las declaraciones que hace Sucre al respecto, amenazando con llevar desolación, muerte y espanto a territorio brasileño. Bien, ante esta enérgica respuesta, el ejército de hecho ni siquiera intenta ya la invasión, se retiran inmediatamente, lo cual es contado por la historiografía más moderna como una victoria para nuestro país, bueno, para lo que entonces fuera Bolivia. La primera invasión peruana en 1828, bien, y esta es la que justamente va a ocurrir después de que Antonio José de Sucre dejara el poder. El general peruano Gamarra va a intentar invadir Bolivia y de hecho lo va a lograr. Fíjense, ahí tenemos un pequeño mapita que nos muestra los territorios que ocuparon, además con apoyo de bolivianos. Y aquí destaca justamente el nombre de Casimiro de Nieta, a quien, si recuerdan, hablábamos de que había sido parte de los que habían pedido, ¿verdad?, a Sucre que se dejara a estas provincias decidir su destino por sí mismos. Aunque logran llegar a la capital con esta invasión, es interesante que no hay pérdida territorial, no hay pérdida de soberanía en el país, no, sino que simplemente con un tratado, el Tratado de Piquiza, se le pone fin al conflicto. Lo que sí se hizo es independizar, supuestamente, esta parte del territorio, es decir, lo que ahora es el Departamento de La Paz. El tratado establecía que este ya era un territorio independiente, iba a ser una nueva nación. Pero como habían puesto un gobernador que era básicamente el que gobernaba ese territorio, estaba a favor de lo que era el bando boliviano, terminado el conflicto, inmediatamente se regresa la autoridad de ese territorio a Bolivia. Y por lo tanto no hay pérdida territorial, no hay pérdida de soberanía. Al parecer la idea de los peruanos habría sido que una vez que este territorio se independizara, se anexionara al Perú, pero la voluntad del territorio fue regresar a Bolivia. Y si bien, a pesar de ello,
lo mencionamos como una derrota. ¿Por qué? Porque no pudimos hacer nada en contra del ejército peruano y los rebeldes bolivianos y por lo tanto, bien, se lo cuenta como una derrota en la historiografía. Primera derrota, después de 2 victorias. Vámonos, la guerra de pacificación del Perú en 1835. Perú estaba dividido por 3 gobernantes, ¿bien? Es decir, que Perú tenía 3 gobernantes diferentes, 3 presidentes para diferentes regiones. Los 3 estaban peleando por asumir la presidencia de todo el Perú. Y uno de ellos llama justamente a Andrés de Santa Cruz a que vaya a ayudarlo. Lo que es Andrés de Santa Cruz es una movida muy inteligente. ¿Por qué? Porque cruza con todo su ejército al Perú, logra poner en orden toda la región y por lo tanto él tiene el control militar de todo el sector, es decir, tiene el control militar de Bolivia y de Perú por completo. Se cuenta como una de victoria y una de las pocas campañas de conquista que habría tenido Bolivia, porque técnicamente, a pesar de que habría ido a apoyar, entre comillas, a un gobernante peruano, lo que logró Santa Cruz al mando de Bolivia fue conquistar todo el Perú, ¿bien? Y crear en consecuencia la Confederación Perú-Boliviana. No quiso destruir, por así decirlo, la identidad peruana, porque él también antes había sido presidente del Perú. Bien, de hecho, justamente un poco antes de nuestra independencia, él estaba como presidente del Perú, bien, en 1825. Justo en el tiempo de la Confederación vamos a tener un enfrentamiento contra Argentina por el territorio de Tarija, que Argentina va a intentar recuperarlo. Santa Cruz va a enviar a Otto Felipe von Braun a defender la región, quien va a lograr expulsar a los argentinos y se cuenta una nueva victoria para Bolivia ahí en los campos de Montenegro. La guerra de restauración es la que va a enfrentar a lo que es la Confederación Perú-Boliviana contra Chile, ¿bien? En 1839. Ahora, el problema, como les decía, es que hubo una división dentro del mismo Estado, ¿bien? Es decir, habían bolivianos que no querían estar unidos al Perú, peruanos que no querían estar unidos a Bolivia, peruanos que no querían ver a su país dividido en Nor Perú y Sur Perú, etcétera, etcétera. Y Chile que va a entremeterse ahí viendo que nos convertimos en una de las potencias más importantes de la época. Bien, entonces la presión militar chilena, si se fijan aquí podemos ver 2 campañas. La primera no va a ser del todo exitosa, de hecho van a ser derrotados, por eso Socabaya y Pau Carpata son tomadas como algunas de las victorias de nuestro país. Pero en Yungay el ejército va a estar lo suficientemente debilitado como para ser derrotado y Santa Cruz va a ser obligado a firmar su dimisión al cargo. Segunda derrota de nuestra historia aquí en Bolivia. Para ir terminando ya esta historia de guerras, que no es lo más bonito, pero es algo importante también de nuestra historiografía, la segunda invasión peruana o la conocida como Batalla de Ingabi. En 1841, Gamarra, que para ese entonces era presidente peruano después de que se desarmara la Confederación, va a invadir la región de La Paz. Aquí está un poquito, no se nota muy bien, no pude conseguir un mejor mapa, lo siento, pero pueden ver aquí la mancha roja que ingresa al territorio boliviano, es la invasión de Perú. Van a enfrentarse justamente al ejército de José Vallivian, bien, cerca a la población de Viacha, bien, y va a ser derrotado por completo el ejército peruano, además de que el entonces presidente Gamarra va a morir en medio del conflicto. Es decir, el presidente peruano muere en medio de la guerra y por lo tanto es algo notorio el hecho de lo terrible que habría sido esta derrota también para los peruanos. Bien, una nueva victoria para el bando boliviano. Hasta ahí entonces las guerras, pero nos queda hablar un poquito más sobre las constituciones y un poquito cómo era el carácter de nuestro país en ese tiempo. ¿Cuántas constituciones han habido durante ese tiempo? Vamos contando entonces. Tenemos primero la Constitución Bolivariana o Vitalicia de 1826. Se le llama vitalicia porque uno de sus artículos indicaba que el presidente tenía el cargo de por vida, vitalicio, bien, de por vida, hasta su muerte. También indicaba la división de los poderes, bien, el poder legislativo, ejecutivo, el judicial y el electoral, por eso eran 4 poderes. Y se otorgaba la ciudadanía, ojo, solo a varones que fueran mayores de edad, que fueran letrados, es decir, que supieran escribir y leer,
y que tuvieran renta, es decir, que tuvieran un sueldo proveniente de alguna tierra, que alguna tierra les produjera dinero a ellos. Solo esos tenían el acceso a la ciudadanía. Mujeres, jóvenes, gente que no tuviera alfabetización, estaban excluidos por completo. La Constitución de 1831 y la del 34, que fueron aprobadas por Andrés de Santa Cruz, hasta ahí ya son 3, eliminó la presidencia vitalicia y la reelección indefinida. Fíjense, reelección indefinida es un tema que estuvo en boga durante los últimos años. Repuso la religión católica, por eso tenemos aquí esta imagen, bien, como la oficial del país. Anteriormente, las 2 constituciones anteriores no reconocían a la Iglesia Católica como parte del Estado. Había separación, bien, entre Estado e Iglesia, cosa que ahora también se está volviendo a plantear. Ojo, bien. En 1839, José Miguel de Velasco va a aprobar la Constitución de 1839 con un par de cambios más. Voto directo, es decir, que se puede hacer, no se necesita representantes para hacer el voto de elecciones nacionales o de otras autoridades. Y suprimió la vicepresidencia. ¿Por qué he puesto esta imagen? Este es el actual edificio de la vicepresidencia. Anteriormente es el edificio del Banco Central, que ahora está al frente del Banco Central. Bien. Y en la Constitución de 1843, aprobada por José Vallivian, se va a aprobar que la presidencia dure 8 años. Imagínense, actualmente nuestras presidencias están más o menos por los 5 años, ¿verdad? Y también se aprobó que las leyes ya no podían ser retroactivas, es decir, que no se puede juzgar a alguien con una ley que ha sido aprobada después de lo que haya hecho. Por ejemplo, imagínense que hubiera una ley que dijera que no puedes usar pantalones chupines. Pero si antes habías usado pantalones chupines, ¿te pueden juzgar por ello? No, no pueden juzgarte porque fue antes de que aparezca esa ley. Es algo así. Ahora, otra de las leyes importantes fueron los llamados Códigos Santa Cruz. Fueron los primeros códigos que regían la vida civil, la vida penal, la vida comercial, por eso el Código Mercantil, el Código Minero. Es decir, que no habían legislaciones específicas para cada una. Todo se basaba directamente en decretos, en leyes que se iban sacando poco a poco. Estos códigos empezaron a recopilar todas estas leyes, todos estos procedimientos en una única norma que normara justamente cómo se manejaba la sociedad civil en cuanto, en cuanto a identificación, en cuanto a matrimonios, en cuanto a, los crímenes que son juzgables, qué penas se pueden imponer, qué regulaciones hay en cuanto a impuestos en comercio, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito de las características administrativas, económicas, sociales y culturales de nuestro país en esa época. En cuanto a la administración, hubieron varios actos. Fíjense acá, bien, pequeña clave. SB, Simón Bolívar. AJS, Antonio José de Sucre. ASC, Andrés de Santa Cruz. Y JB, José de Vallivian. Eso les va a indicar más o menos quién hizo estos cambios. ¿Qué cambios, por ejemplo, hubo en la administración? La nombración de lo que es el puerto Cobija como puerto nacional. Por eso cantamos en la marcha naval, ¿verdad? ¿Cómo es Tocopi? Con Cobija y Calama, bla, 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 ¿verdad? Lo importante es que Cobija se convirtió en un puerto nacional de la época y la referencia está ahí en la marcha naval. Se crean los 5 primeros departamentos, ¿bien? Aquí podemos ver un mapa que nos muestran siempre, ¿verdad? Que así era Bolivia antes, lo cual no es necesariamente tan cierto. Fíjense, este es un mapa un poquito, yo creo, más acertado de cómo eran nuestros territorios. No abarcaban todo lo que decíamos que abarcaban necesariamente. Chiquitos, lo que ahora es Santa Cruz, Moxos, lo que ahora es Beni, La Paz, Cochabamba, Charcas, Potosí, etcétera, etcétera. Estas 2 regiones estaban unidas anteriormente. Entonces, estas regiones no es necesariamente este mapa el más acertado, y ahorita les voy a mostrar otros mapas que incluso tienen otras versiones de la historia, que no nos muestran Bolivia como nos la muestran desde siempre a nosotros en la escuela. Ahora, las primeras autoridades subnacionales también se van a definir en este periodo. Se va a crear el departamento de Oruro, se va a crear el primer ejército nacional, eso con Andrés de Santa Cruz, porque hasta antes de eso, el ejército que teníamos aquí en Bolivia era el ejército que había mandado Bolívar junto con Sucre. Una vez que se retira Sucre, nos quedamos técnicamente sin ejército. ¿Quién va a reorganizarlo? Va a ser Andrés de Santa Cruz. Y finalmente se crea el departamento del Beni con José Vallivian. Bien, ahora vamos a ver justamente esos mapas que les decía. Fíjense, tenemos aquí un mapita donde esta región amarilla es Bolivia. Fíjense, según este mapa, no tenemos acceso al mar.
Quien lo tiene es las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, Argentina. Bien, no tenemos acceso al Pacífico, ellos sí. Fíjense cuán reducido está su territorio. Y este es un mapa oficial, no es un mapa sacado de cualquier parte, este es un mapa oficial sacado de atlas de la época. Bien, fíjense, este es de 1826. Otro de acá, por ejemplo, fíjense, este es todavía más anecdótico. En 1799 se muestra que nuestro territorio no existe, no hay. Perú domina toda la región de lo que ahora sería La Paz, Oruro, parte de Potosí y el litoral. Y Paraguay, que se había independizado obviamente un poco antes, es el que dominaría toda la región de lo que es Santa Cruz, Tarija, Sucre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está la realidad? La cuestión es la siguiente. Las fronteras de la época colonial no estaban bien definidas, y por lo tanto muy poco podemos decir que, no, este era siempre mi territorio porque habían mapas de esa época. No, hay mapas para todo. En vez de centrarnos en decir que hemos perdido tanto territorio, etcétera, etcétera, deberíamos centrarnos en ver cuánto hemos logrado controlar durante esa época, porque una cosa es lo que nos digan los mapas que teníamos y otra cosa es lo que en realidad podíamos controlar como Estado. Muchas de las regiones de Mojos y Chiquitos ni siquiera habían sido exploradas, eran tierra incógnita, bien, así se denominaba. Bien, vámonos ahora sí, pasemos de la administración, que ahí me emocioné un poco. Hablemos de la economía. Vamos a hablar primero de las medidas impositivas, es decir, de los impuestos, lo que te cobraba el gobierno por vivir en el país, que de hecho todavía se hace, pero está un poquito diferenciado ahora. Primero, se abolió el trabajo gratuito, que era una fuente importante de recursos, bien, con Simón Bolívar. Se abolió el tributo indígena, que era un pago que hacían solo los indígenas por vivir en los territorios en los que ya habían vivido desde antes. Imagínate que alguien venga desde afuera y te venga a cobrar por vivir en tu propia casa. Raro, ¿verdad? No debería suceder. Luego, Antonio José de Sucre propuso un impuesto único universal para todas las personas, es decir, para criollos, mestizos, indígenas, así, en masa, pero fue rechazado por el Congreso. Y le obligaron a restablecer el tributo indígena, porque, bueno, también Antonio José de Sucre sabía que no había otra forma de conseguir dinero para el Estado, ya que no querían pagar a los criollos y mestizos, bueno, pues tenía que conseguirse de algún lado el dinero y los indígenas tuvieron que seguir pagando por el Estado boliviano. También en la administración de Andrés de Santa Cruz, se hizo rescate de oro, es decir, se empezó a recolectar oro de la gente para empezar a acuñar tanto moneda como fondos fiscales para que el Estado tuviera una base económica. Ahora sí. En cuanto a las medidas financieras, es decir, las que permiten circular dinero y que tienen que ver con bancos, monedas, etcétera, etcétera, bien, Simón Bolívar va a ser el que creará la primera oficina central de contaduría, es decir, una especie de oficina previa a un ministerio económico. La moneda feble, bien, que Andrés de Santa Cruz la puso en circulación, es una moneda de plata, pero que a pesar de pesar, digamos, 20 gramos, ahí está, ahorita me acordé del dato. A pesar de que pesaba 10 gramos, solo tenía 8 gramos de plata. El resto era aleación. Bien, eran otros metales que se juntaban con la plata. Es decir, a pesar de que pesaba lo mismo y tenía el mismo número, valía menos. Bien, es como si se hiciera una moneda fuerte y una moneda débil. Bien, tenía sus propósitos. ¿Cuál era? El de que no se pierda tanta plata, bien, que a veces se iba en pagar sueldos, que a veces se iba en las transacciones económicas y que se quedara esa plata para reserva del Estado. Lamentablemente eso va a producir a futuro una crisis económica importante, que luego vamos a ver cuando nos llegue el periodo de Belso. Y más adelante todavía. El primer banco se va a fundar justamente en el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Ya vamos terminando. Las medidas productivas, es decir, las que permitían producir bienes económicos, bien, Santa Cruz va a iniciar el proteccionismo. ¿Qué es este proteccionismo? Este proteccionismo es una política en la cual se le da preferencia a la producción nacional en vez de la de afuera. Es decir, menos exportación, menos que traigan productos de otros países y más bien más nosotros producir, llenar el mercado interno e incluso exportar nosotros.
Lamentablemente la política de Santa Cruz no va a durar mucho y luego vamos a ver que justamente con la llegada de José Vallivian se va a eliminar este proteccionismo, aunque el siguiente presidente, que es Manuel Isidoro Belzu, va a retomar algunos de sus principios. Se va a decretar también en el gobierno de Santa Cruz la asistencia voluntaria de los mineros a las minas, ya no bajo el sistema de la mita, bien, que era el que dominaba. Sin embargo, obviamente eso es simplemente en la teoría. Otra cosa es lo que hacen ya los dueños de las minas, lo que hacen ya los encargados de estos empleados o de estos indígenas, incluso porque muchas veces se llevaba desde las haciendas, se enviaba para una mina. Es decir, que si tú estabas a cargo de un montón de indígenas, tú podías muchas veces disponer de ellos y obligarlos a ir a trabajar estas minas. Los indígenas que demostraron 10 años de posesión de ciertas tierras eran declarados propietarios de sus tierras, y eso ayudaba obviamente a que ellos produjeran alimentos y pudieran llegar esos alimentos a las ciudades, que las ciudades no producían alimento, ¿bien? Pero el problema fue que obviamente eso fue nuevamente ignorado por los patrones que abusaron de su poder para lograr que los indígenas siguieran sin ser dueños de sus tierras, y vamos a ver cómo a futuro va a empeorar esta situación. Vallivian va a terminar también por mejorar e impulsar la minería, bien, y la minería va a ser de hecho uno de los pilares más importantes, especialmente la minería de plata, va a ser uno de los pilares más importantes de esta época para la economía nacional. No va a haber casi otra cosa que pueda ayudar a la producción nacional que no sea la minería. Para ir terminando las medidas económicas, las medidas comerciales que se pusieron en esa época, ya habíamos hablado un poco del proteccionismo nuevamente, bien, es lo mismo. Se evitan las exportaciones y se incentiva se evitan las importaciones y se incentiva la exportación. Ya le estoy dando la vuelta, bueno, no ocurrirá otra vez. Ahora, se van a mejorar caminos, en esa época eran muy necesarios porque todo venía simplemente en diligencias, con caballos y carretas. Se va a iniciar el intercambio económico por el puerto de Arica, se harán nuevas importaciones, ¿bien? Eso obviamente ya en el gobierno de Vallivian, por eso digo que Vallivian ya no tomó en cuenta el proteccionismo de Santa Cruz, y se empezó a exportar más el guano y la quina. El guano, que ya saben, son los excrementos de las aves que se utilizan como fertilizante, y la quina, bien, que es esta planta que se utilizaba para luchar contra la fiebre, bien, especialmente en las expediciones que se hacían a Asia y a África por los europeos. Así que era una medicina muy útil en esa época. Hablemos un poquito de la sociedad. A pesar de que los indígenas lucharon también por lograr una cierta autonomía, y a pesar de que apoyaron muchas veces a los mestizos y criollos, lo que pasó es que se mantuvo la división social. Los indígenas debajo, los mestizos en medio y los criollos encima de todos. El gobierno lo va a ostentar justamente esta clase criolla, ¿bien? Que va a obtener obviamente todo tipo de privilegios, mientras que la productividad, es decir, la obtención de alimentos, de recursos, va a recaer generalmente y casi siempre en toda la clase indígena, quienes no van a tener ningún tipo de privilegio político ni capacidad de decisión política. Uno de los conflictos más interesantes de esta época es cómo Sucre, bien, va a establecer esta separación entre la política y la religión, al confiscar bienes a la iglesia y utilizarlos como escuelas, como cuarteles. Les quitó básicamente edificios que ellos utilizaban, estableciendo ahí una especie de limitación de la iglesia dentro de la educación, dentro de la vida del Estado. Por lo tanto, la política y la religión no podían ir ahí unidas ni de la mano, cosa que a futuro con Santa Cruz se va a revertir, pero bueno, ese es otro asunto. Y para terminar ya, una curiosidad también interesante que les voy a mencionar: Bolívar fundó varias escuelas y colegios que de hecho actualmente tienen una asociación. Bien, entre ellas el Colegio San Simón de Ayacucho, que está en el centro de la ciudad de La Paz. Y las primeras universidades de Bolivia fueron fundadas por Andrés de Santa Cruz, entre ellas la Universidad Mayor de San Andrés. Bien, que para quien no conozca, este es el edificio del monobloc. Ahora lo conocen, mírenlo, algún día tal vez ustedes estarán acá. Vallivian, por su lado, también creó escuelas especiales para niñas,
¿Por qué será para niñas? Obviamente es que ahí hay una diferenciación entre lo que quieren que las niñas y los niños aprendan. Cosa que ahora ya estaría muy mal visto y obviamente no es algo deseable para nadie porque sabemos que las niñas y los niños tienen las mismas potencialidades. Entonces, con este repaso de un poquito cómo fue la vida en la época, bien, cómo estábamos organizados, qué tipo de actividades habían, quiénes estaban a cargo de la producción y quiénes del gobierno, y obviamente también aquí viendo un poquito qué desarrollo hubo en cuanto al educativo, vamos a dar por terminado este pequeño tema. No se olviden, chicos, que deben hacer el análisis de una noticia, el mapa mental de esta clase, bien, el examen rápido, que son 5 preguntitas, y voy a mandarles el video del siguiente tema. Para el siguiente tema, chicos, en el siguiente tema, por favor, del video que les mande, saquen ustedes sus preguntas. Ya no les voy a mandar un cuestionario previo, sino que ustedes van a sacar preguntas y las vamos a responder en medio de la clase. Bien, entonces espero que lo vean pronto y que no sea muy pesado, chicos. Si tienen sugerencias para los videos, bueno, háganmelas llegar. De todos modos, voy a intentar mejorar siempre estos videos. Nos veremos a la próxima clase entonces. Bueno, nos vemos mañana en este caso. Cuídense mucho, un abrazo, no descuiden las medidas de bioseguridad. Los queremos mucho, aprendan todo lo que puedan, que el aprendizaje siempre se va a quedar con ustedes, mientras que otras cosas desaparecen de sus vidas. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, bye bye.